Vivimos en una época en la que la mente nunca se detiene. Saltamos de un pensamiento a otro como si estuviéramos atrapados en una corriente inagotable. Siempre hay algo pendiente, algo que temer, algo que planear. Y sin darnos cuenta, esa actividad constante nos roba lo más valioso, la serenidad. No porque la serenidad haya desaparecido, sino porque hemos olvidado dónde buscarla. El taoísmo nos recuerda una verdad profunda. La serenidad no es un lugar al que se llega, ni un premio que se obtiene cuando todo está resuelto. La serenidad es un camino que se cultiva momento a momento y solo puede nacer de la conciencia. Por eso hablamos de serenidad consciente. No se trata de una calma superficial, ni de escapar del ruido para ocultarse en un rincón. Se trata de permanecer despiertos en medio de la vida, capaces de escuchar el silencio aun cuando todo alrededor parece moverse sin descanso. Este sendero taoísta no es una promesa de una existencia sin problemas. Es una invitación a caminar de otra manera, con ligereza, con atención, con apertura. Es aprender a vivir sin que el mundo exterior determine tu paz interior. Y a lo largo de este camino, descubrirás que la serenidad no es ausencia de movimiento, sino una presencia que sostiene incluso en medio de la tormenta. Cuando en el taoísmo se habla de serenidad, no se alude a una calma dormida o a un vacío sin vida. La serenidad es un estado de equilibrio vivo, un fluir natural en el que la mente y el corazón dejan de luchar contra lo que es. La serenidad consciente va un paso más allá. No es solamente tranquilidad, sino tranquilidad acompañada de lucidez. Es la calma que no se duerme, sino que permanece despierta. Es la quietud que observa, comprende y acepta. Imagina un lago en plena montaña. Sus aguas están serenas, reflejan el cielo con nitidez. Pero ese lago no está muerto. En él habitan peces, plantas, corrientes invisibles. Así es la serenidad consciente, quietud en la superficie pero vida en lo profundo. Una calma que no anula, sino que integra. El taoísmo enseña que esta serenidad surge cuando dejamos de resistirnos al flujo natural de la vida. Mientras intentamos controlar, forzar o retener, la mente se agita como un río encajonado entre piedras. Pero cuando soltamos, el agua fluye con suavidad, encuentra su cauce y revela su belleza. La serenidad consciente no es indiferencia. Al contrario, es sensibilidad en estado puro, sentir sin ser arrastrado, observar sin quedar atrapado, comprender sin la necesidad de juzgar. Es estar presente, con los ojos abiertos y el corazón en paz, y aquí se encuentra su poder. Cuando la serenidad es consciente, se convierte en sabiduría, porque ya no reaccionamos de manera automática, sino que respondemos desde un espacio más profundo, más claro, más humano. La serenidad consciente, desde la visión taoísta, es como un jardín interior que siempre estuvo allí, pero que hemos cubierto de maleza. No es algo que debamos fabricar, sino algo que necesitamos redescubrir. En lo más hondo de cada ser humano existe un espacio de calma que no depende de las circunstancias. Lo que ocurre es que lo olvidamos, porque vivimos identificados con el torbellino de pensamientos, deseos y miedos. El taoísmo nos recuerda que la serenidad no es un estado pasivo. No significa estar adormecido o sin movimiento. Todo lo contrario. Es un estado de presencia alerta. Es la capacidad de escuchar el murmullo de la vida sin dejarse arrastrar por él. Cuando hablamos de serenidad consciente, hablamos de una calma, viva, llena de energía, en la que uno se siente enraizado en el presente, pero también abierto a la totalidad de lo que es. Para entenderla mejor, imagina un bambú en medio de la tormenta. El viento sopla con fuerza. Los árboles rígidos pueden quebrarse, pero el bambú se dobla con suavidad, sin romperse. Esa es la serenidad consciente. No es una calma que se resiste, sino una calma que sabe ceder, que se adapta sin perder su esencia. La serenidad inconsciente podría ser simplemente indiferencia o resignación, pero la serenidad consciente
Es flexibilidad sabia. Es confianza en el fluir de la existencia. El taoísmo utiliza con frecuencia imágenes de la naturaleza para expresar este principio. El agua es uno de sus símbolos más potentes. El agua nunca lucha contra la roca, simplemente fluye, se adapta, la rodea y con el tiempo la transforma. Así actúa la serenidad consciente, no necesita imponerse, porque confía en que la vida misma tiene un cauce. Cuando adoptamos esta actitud, dejamos de desgastarnos intentando forzar cada situación y comenzamos a descubrir la suavidad como forma de poder. Lo interesante es que esta serenidad no significa desconexión. No es huir del mundo ni negarse a sentir. Al contrario, es permitirse sentirlo todo sin quedar esclavizado por ello. Una persona que practica la serenidad consciente no deja de experimentar tristeza, alegría, enojo o miedo, pero sabe que esas emociones son olas en la superficie de un océano más vasto. Sabe que ninguna emoción define por completo la totalidad de su ser. Entonces, las vive, las observa y las deja pasar sin perder la claridad interior. Cuando comprendemos esto, descubrimos que la serenidad consciente es una forma de libertad, no libertad externa, porque el mundo seguirá cambiando, las circunstancias seguirán siendo imprevisibles, sino libertad interior. Es la posibilidad de decir, aunque fuera haya tormenta, yo puedo elegir no naufragar en ella. La serenidad consciente es el timón que mantiene firme la barca de la mente. Esta idea conecta con otro principio esencial del taoísmo, el Wu Wei, que se traduce como no acción o acción sin esfuerzo. No significa inactividad, sino actuar en armonía con la naturaleza de las cosas sin forzar. La serenidad consciente es precisamente eso, actuar desde la calma, sin precipitación, sin la ansiedad de controlar cada detalle. Es comprender que la vida se mueve por sí misma y que nuestro papel no es imponer sino fluir. Piénsalo un momento. ¿Cuánto sufrimiento viene de la lucha constante por controlar lo incontrolable? La serenidad consciente corta de raíz esa lucha, no porque resigne la acción, sino porque elige actuar desde un lugar más profundo. Es una serenidad que no paraliza, sino que orienta. En lo cotidiano, la serenidad consciente se manifiesta en gestos simples, en la forma en que escuchamos una conversación sin interrumpir, en la manera en que respiramos antes de responder, en la calma con la que bebemos una taza de té, en la decisión de observar la naturaleza sin prisas. Son actos sencillos, pero cada uno de ellos es un entrenamiento para el alma. Esos momentos no son pérdida de tiempo, son la manera en que cultivamos ese jardín interior de serenidad. El taoísmo nos invita a darnos cuenta de que la serenidad consciente no es un destino lejano, sino una cualidad del presente. No la encontramos al final de la jornada, ni en un retiro en las montañas. Está disponible aquí y ahora cada vez que decidimos regresar al instante y habitarlo con atención plena. La serenidad consciente es, en última instancia, el arte de estar vivos de verdad, sin dejarnos arrastrar por la corriente de pensamientos que nos roba el presente. Podría decirse que la serenidad inconsciente es la calma del que duerme, pero la serenidad consciente es la calma del que despierta. Uno se abandona sin darse cuenta, el otro permanece lúcido, abierto y en paz. Esta diferencia es la que convierte al sendero taoísta en una enseñanza transformadora, porque lo que el taoísmo nos muestra no es un escape del mundo, sino una manera de habitarlo plenamente, con suavidad y claridad. En el fondo, la serenidad consciente es el recordatorio de que la verdadera paz no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo vivimos. Y mientras más se practica, más descubrimos que no es algo extraordinario sino natural. El Tao está en todo, y cuando dejamos de resistirnos, la serenidad surge como una consecuencia inevitable. La serenidad consciente es, en realidad, un cambio en la forma de mirar. Cuando estamos atrapados en el torbellino mental, todo parece urgente. Cada pequeña dificultad se agranda hasta convertirse en un muro imposible de atravesar. Pero cuando la conciencia se aquieta y se vuelve clara,
la perspectiva se transforma. Lo que antes parecía insoportable comienza a perder peso, lo que antes parecía un obstáculo se percibe como parte natural del camino. La serenidad consciente nos devuelve esa amplitud de mirada que habíamos perdido en medio de la prisa. No se trata de negar lo que sentimos. La ira seguirá apareciendo, la tristeza seguirá visitándonos, el miedo seguirá cruzando la mente, de vez en cuando. La serenidad consciente consiste en permitir que estén allí sin identificarnos con ellas. Como quien observa nubes pasar en el cielo, sabemos que ninguna se queda para siempre. Esa actitud cambia por completo nuestra relación con la vida, porque dejamos de luchar contra lo inevitable. Hay momentos en los que creemos que si dejamos de resistirnos, nos convertiremos en víctimas de las circunstancias, que necesitaremos pelear con todo para sobrevivir. El taoísmo muestra lo contrario. La suavidad es más fuerte que la rigidez, la flexibilidad más duradera que la dureza. Igual que el agua erosiona lentamente la roca, la serenidad consciente transforma poco a poco lo que parecía imposible. En esa quietud hay poder, aunque no sea el poder de imponerse, sino el de permanecer. Cada vez que respiramos con atención, cada vez que dejamos un espacio antes de responder, cada vez que elegimos escuchar en lugar de interrumpir, estamos entrenando esa serenidad. No es algo que se alcanza de una vez, sino un cultivo constante. Como un artesano que pule piedra tras piedra, cada gesto consciente fortalece esa calma despierta. Y cuanto más la practicamos, más se convierte en parte de nuestra naturaleza. La serenidad consciente también nos permite ver con claridad aquello que normalmente pasamos por alto. En la velocidad, en la tensión, en la búsqueda interminable de algo más, dejamos de notar la belleza de lo que nos rodea. La luz en una hoja, el sonido del viento, la sonrisa de alguien. La prisa nos vuelve ciegos, la serenidad consciente nos devuelve la vista. Y esa visión es en sí misma una forma de sabiduría. Lo más sorprendente es que cuando cultivamos esta serenidad, dejamos de sentirnos aislados. Surge una conexión más honda con la vida. Empezamos a percibir que no somos piezas separadas luchando por sobrevivir, sino parte de un mismo fluir. Esta comprensión trae consigo una confianza silenciosa. No necesito controlarlo todo, porque la vida sabe por dónde moverse. Esa confianza es lo que disuelve la ansiedad, lo que suaviza el miedo, lo que aligera la carga de existir. Serenidad consciente no significa no actuar. Significa actuar desde un lugar más profundo, donde las decisiones no nacen de la urgencia o el pánico, sino de la claridad. Cuando respondemos desde ese espacio, nuestras acciones son más justas, nuestras palabras más cuidadosas, nuestras elecciones más sabias. Se convierte en una manera de vivir en la que cada gesto refleja esa paz interior, y poco a poco, el entorno también comienza a transformarse. Esa serenidad no es privilegio de unos pocos. No está reservada a quienes viven en templos o montañas. Está al alcance de cualquiera que decida detenerse un momento, observar, respirar y recordar que la vida no necesita ser apresada para ser vivida. Basta con abrir un espacio de presencia para que el ruido se disuelva y aparezca la claridad. Ese es el regalo del Tao. Recordarnos que la serenidad no se encuentra fuera, sino que siempre estuvo esperando dentro. La serenidad consciente, desde la visión del taoísmo, no es un ideal abstracto ni un lujo espiritual reservado para momentos especiales. Es una cualidad de la mente y del corazón que puede cultivarse en medio de cualquier circunstancia, incluso en aquellas que parecen más adversas. Su profundidad radica en que no se limita a la calma superficial de un instante, sino que se convierte en una forma de ser, en una raíz que sostiene toda la experiencia de vivir. Cuando se habla de serenidad consciente, se alude a una presencia atenta que permanece inmutable, aun cuando todo lo externo cambia. Esta serenidad no depende de que el entorno se ordene, ni de que las personas actúen como deseamos. Más bien, brota de la capacidad de aceptar el fluir de la vida sin intentar detenerlo o controlarlo. Es como contemplar un río que corre con
fuerza. Si intentas sujetar el agua con las manos, se escapa y te desesperas. Si en cambio observas y dejas que fluya, descubres que el río sigue su curso sin necesidad de tu esfuerzo. La práctica taoísta nos invita a comprender que la serenidad consciente es posible incluso en medio de la agitación. Una ciudad ruidosa, una jornada intensa de trabajo, una conversación difícil, todos esos escenarios pueden convertirse en espacios de práctica. El ruido externo no tiene por qué convertirse en ruido interno. El sabio taoísta sabe que la mente puede permanecer clara, aunque los sonidos retumben alrededor. Igual que el fondo del océano permanece en calma, aun cuando la superficie es agitada por las olas. Este tipo de serenidad tiene un matiz que la hace única. No está ligada a la indiferencia, sino a la sensibilidad despierta. Quien cultiva serenidad consciente no se insensibiliza ante el dolor o la alegría, sino que los experimenta sin dejar que se conviertan en cadenas. Es la diferencia entre alguien que se ahoga en una tormenta emocional y alguien que, aún sintiendo el agua, mantiene los pies firmes en la tierra. No se trata de escapar de lo humano, sino de vivir lo humano con mayor amplitud y libertad. La serenidad inconsciente puede confundirse con pasividad, con apatía, con un nada importa. La serenidad consciente es exactamente lo contrario. Todo importa, pero nada me esclaviza. Esa es la paradoja que la hace tan profunda. Puedo llorar y aún así mantenerme presente. Puedo sentir ira y aún así no permitir que me destruya ni destruya a otros. Puedo estar alegre sin apegarme al gozo como si fuera eterno. La serenidad consciente convierte cada emoción en una experiencia completa, pero no en una prisión. Otra característica esencial de esta serenidad es que no exige circunstancias perfectas. No tienes que esperar a que todo se ordene para encontrarla. Al contrario, el taoísmo enseña que cuanto más difícil es la situación, más cerca estamos de la oportunidad de practicarla. En medio de la adversidad, cuando la mente tiende a agitarse y multiplicar los miedos, recordar la serenidad consciente es como encender una lámpara en la oscuridad. Esa luz no elimina la noche, pero ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso. Practicar la serenidad consciente también significa vivir sin máscara. Muchas veces, para aparentar fortaleza, ocultamos nuestras emociones o fingimos calma, aunque dentro estemos en tormenta. Esa calma es ficticia y tarde o temprano se quiebra. La serenidad consciente no es un disfraz, es la calma real que surge de mirar dentro sin miedo y sin juicio. Aceptar lo que sentimos nos libera de la tensión de ocultarlo, y esa aceptación trae un alivio que se convierte en serenidad. En términos prácticos, la serenidad consciente puede cultivarse en los pequeños gestos del día. No es necesario grandes rituales, sino una manera diferente de relacionarse con cada momento. Al despertar, detenerse unos instantes a respirar y reconocer la oportunidad de un nuevo día. Al comer, masticar despacio, agradeciendo el alimento. Al caminar, sentir el contacto de los pies con la tierra. Al conversar, escuchar sin preparar respuestas, simplemente escuchando. Estas acciones sencillas no son banales, son semillas que, con el tiempo, hacen florecer una mente más tranquila y un corazón más abierto. El taoísmo subraya que la vida ya posee un orden natural y que la mayor fuente de sufrimiento proviene de nuestra resistencia a ese orden. La serenidad consciente es la disposición a fluir con lo que es, en lugar de desgastarse intentando imponer un camino distinto. No significa renunciar a actuar, sino actuar sin tensión, sin violencia contra la realidad. Cuando uno deja de luchar con la corriente, descubre que la vida ofrece su propia dirección y que cada paso, incluso el que parecía incierto, tiene un lugar en el gran río del Tao. Vivir con serenidad consciente también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Una palabra dicha con calma tiene más fuerza que un grito. Una decisión tomada desde la claridad serena es más firme que la tomada en medio del pánico. Cuando cultivamos serenidad,
no solo nos beneficiamos nosotros, sino también quienes nos rodean. Nuestra presencia se vuelve un espacio seguro, un refugio donde otros pueden respirar sin miedo. Y quizás lo más importante, la serenidad consciente despierta una sensación de conexión con la totalidad de la existencia. Cuando la mente se aquieta, dejamos de sentirnos separados. Comprendemos que el mismo aire que entra en nuestros pulmones recorre también árboles, animales y otros seres humanos. Vemos que nuestra vida está sostenida por miles de elementos invisibles que trabajan en silencio. Esta comprensión despierta humildad, gratitud y un respeto profundo por todo lo que existe. La serenidad consciente, entonces, no es una meta, sino un modo de andar. No es un estado que alcanzamos de manera definitiva, sino una práctica que se renueva en cada instante. Un camino que no se recorre en línea recta, sino en círculos, en idas y venidas, pero que cada vez nos lleva a un contacto más íntimo con lo esencial. Caminar el sendero hacia la serenidad no exige abandonar el mundo, ni retirarse a las montañas. El taoísmo enseña que el Tao se revela en lo simple y lo cercano, en los gestos cotidianos que muchas veces pasamos por alto. La serenidad consciente se cultiva en la manera en que respiramos al despertar, en la atención con que abrimos una puerta, en la suavidad con que tratamos a otros y a nosotros mismos. Es fácil pensar que la serenidad solo puede lograrse en condiciones perfectas: silencio absoluto, un entorno ordenado, un espacio sin tensiones. Pero ese es uno de los grandes errores de la mente moderna. Si la paz depende de lo externo, será siempre frágil. El sendero taoísta nos recuerda que la serenidad verdadera se forja en medio de la vida real, con su ruido, sus demandas y sus sorpresas. No es aislamiento, es integración. Por ejemplo, cuando alguien nos habla con dureza, la reacción automática suele ser responder con la misma dureza. La serenidad consciente, en cambio, nos invita a detenernos un instante. Ese breve espacio de silencio interior cambia todo. En lugar de dejarnos arrastrar por la ira, encontramos una respuesta más clara, más justa, más humana. Lo mismo ocurre con el miedo o la ansiedad. Si nos damos un respiro antes de reaccionar, descubrimos que no somos esclavos de esas emociones, sino que podemos observarlas y elegir qué hacer con ellas. En lo cotidiano, la serenidad consciente es esa pausa antes de tomar una decisión apresurada. Es la atención plena al beber agua, es el agradecimiento silencioso al ver un amanecer. Son detalles pequeños, pero cada uno fortalece la mente para los momentos grandes. La vida no cambia de repente, pero nuestra manera de vivirla sí. Y cuando cambia la mirada, cambia toda la experiencia. Este sendero no exige perfección. Nadie puede permanecer sereno las 24 horas del día. El taoísmo no busca rigidez, sino naturalidad. Caer en la agitación es humano. Lo importante es recordar que podemos regresar a la calma. Cada vez que volvemos a la serenidad, estamos entrenando nuestra conciencia para habitar ese estado con mayor facilidad. La serenidad consciente, vivida en lo cotidiano, nos enseña que no necesitamos controlar todo lo que ocurre. Basta con atender lo que está aquí, ahora. Y al hacerlo, comprendemos que la vida se vuelve más ligera, que las cargas pesan menos y que incluso en medio de las dificultades podemos encontrar un espacio de paz. Caminar el sendero hacia la serenidad consciente en la vida cotidiana implica aprender a reconocer que cada instante ofrece una oportunidad de práctica. La mente, acostumbrada a buscar experiencias extraordinarias, pasa por alto lo sagrado que habita en lo común. Sin embargo, el taoísmo recuerda que lo extraordinario no está separado de lo simple. La serenidad consciente surge cuando nos permitimos vivir lo ordinario con profundidad. Pensemos en la respiración. Es el gesto más natural, el que ocurre, incluso sin nuestra voluntad. Y sin embargo, rara vez lo atendemos. Cuando llevamos la atención al aire que entra y sale, cuando sentimos el movimiento del abdomen y el roce del aire en las fosas nasales, el presente se revela con toda su fuerza. Ese pequeño acto
convierte un momento trivial en una puerta hacia la serenidad. No se trata de detener el mundo, sino de detenernos a nosotros mismos para recordar que la vida se sostiene aquí y ahora. Lo mismo ocurre con acciones aparentemente mínimas, como beber un vaso de agua. La costumbre nos lleva a hacerlo sin darnos cuenta, casi como un mecanismo. Pero si en ese instante recordamos que esa agua proviene de la lluvia, de los ríos, de la tierra que la filtró, de quienes la hicieron llegar hasta nuestra casa, lo cotidiano se llena de significado. La serenidad consciente no consiste en abandonar el mundo, sino en habitarlo con una mirada que percibe la red invisible que sostiene cada gesto. El sendero también se refleja en las relaciones. Cuando alguien habla, solemos preparar respuestas mientras escuchamos, ansiosos por intervenir. Esa impaciencia roba claridad y genera malentendidos. La serenidad consciente transforma la escucha en presencia. Dejamos de preparar lo que diremos y nos entregamos al acto de escuchar de verdad. El resultado es un vínculo más profundo, porque la otra persona siente que ha sido recibida sin juicio ni prisa. Esta calidad de atención es ya un acto de serenidad, porque la mente deja de girar en su propio ruido y se abre a lo que está frente a ella. Incluso en situaciones tensas, la serenidad consciente ofrece un camino distinto. Ante una ofensa, lo común es reaccionar desde el impulso. Pero si permitimos un espacio, aunque sea un par de segundos, el corazón puede respirar antes de responder. Ese espacio es la diferencia entre perpetuar un conflicto y disolverlo. El taoísmo enseña que lo suave vence a lo duro, y cada vez que respondemos desde la serenidad consciente, en lugar de la reacción automática, confirmamos esa verdad. En la rutina laboral, donde tantas veces nos dejamos arrastrar por la prisa y la exigencia, la serenidad consciente puede expresarse en la manera de realizar cada tarea. No se trata de hacer menos, sino de hacerlo con más presencia. Una labor mecánica, hecha con atención, se convierte en una práctica meditativa. Un correo escrito con calma se vuelve más claro y respetuoso. Una pausa consciente entre actividades evita que la mente se sature y permite que cada acción tenga frescura. Otro aspecto esencial de la serenidad consciente es la manera en que tratamos nuestros propios pensamientos. La mente produce ideas, recuerdos y fantasías sin cesar. Si intentamos detenerla por la fuerza, solo conseguimos más agitación. El taoísmo nos enseña a observar sin resistencia, como quien contempla nubes que pasan por el cielo. No hay necesidad de empujarlas ni de atraparlas. Simplemente se reconocen y se dejan ir. Al entrenarnos en este hábito, descubrimos que no somos los pensamientos, sino la conciencia que los observa. Y en esa distancia nace una calma, que no depende de que los pensamientos desaparezcan, sino de que no nos arrastren. La serenidad consciente también puede practicarse en el movimiento. Al caminar por la calle, solemos hacerlo como si cada paso fuera un medio para llegar a otro lugar, pero cuando caminamos con atención, cada paso se vuelve un fin en sí mismo. El contacto de los pies con el suelo, el ritmo de la respiración, los sonidos que nos rodean, todo se transforma en parte de una danza silenciosa. El sendero taoísta invita a comprender que el camino no es solo el destino, sino la forma de transitarlo. Incluso los momentos de espera, que solemos vivir con impaciencia, se convierten en escenarios para la práctica. Hacer fila, esperar un transporte o aguardar una respuesta puede ser ocasión de frustración o de serenidad. Si elegimos estar presentes, si respiramos y aceptamos ese intervalo como parte natural de la vida, el tiempo deja de ser un enemigo. La serenidad consciente convierte cada pausa en un regalo. Lo mismo ocurre con los conflictos internos. A menudo nos castigamos por errores pasados o nos angustiamos por el futuro. La serenidad consciente nos enseña a regresar al instante presente, recordándonos que ni el pasado ni el futuro están ocurriendo ahora. La única realidad es este momento, y en él siempre es posible encontrar calma. El taoísmo insiste en que el presente es el único lugar donde puede vivirse la verdad.
Al recordarlo, dejamos de enredarnos en lo que ya pasó o en lo que aún no llega, y recuperamos la paz que estaba al alcance de la mano. La práctica diaria de la serenidad consciente también disuelve la ilusión de que necesitamos grandes cambios para estar en paz. Muchas veces creemos que la felicidad llegará cuando tengamos más dinero, más reconocimiento o más seguridad, pero el taoísmo muestra que la serenidad surge no al acumular, sino al soltar. La prisa por tener más se convierte en fuente de sufrimiento, mientras que la capacidad de agradecer lo que ya está aquí abre la puerta a la paz. Cada día ofrece motivos para esa gratitud. La luz del sol, un alimento sencillo, la respiración que sostiene la vida. Cuando prestamos atención descubrimos que el presente ya está lleno. Lo fascinante de este sendero es que no es lineal. Habrá días en los que la serenidad parece lejana, en los que la mente se agita sin descanso. Pero incluso en esos días, el simple hecho de recordar la práctica ya es un paso en el camino. La serenidad consciente no se mide en perfección, sino en constancia. Cada vez que regresamos a ella, aunque sea después de habernos perdido en la prisa o la ansiedad, estamos fortaleciendo el hábito. Con el tiempo, esta manera de vivir se convierte en un refugio. Ya no necesitamos escapar del mundo para sentir paz, porque la llevamos con nosotros. Ya no dependemos de que todo se acomode a nuestras expectativas, porque sabemos adaptarnos con suavidad. La serenidad consciente se vuelve una compañera fiel, un espacio al que podemos regresar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y al vivir así, descubrimos que nuestra serenidad también impacta en otros. La calma se contagia. Una persona serena transmite confianza, disuelve tensiones y abre espacio para la claridad. Sin necesidad de palabras, su presencia se convierte en enseñanza. De este modo, el sendero taoísta no solo transforma a quien lo practica, sino también al entorno que lo rodea. A serenidad consciente, cuando se cultiva con constancia, comienza a dar frutos que se extienden mucho más allá de la experiencia personal. Estos frutos no aparecen de golpe ni con estruendo, surgen de manera silenciosa, casi imperceptible al inicio, pero poco a poco van transformando la forma en que percibimos y vivimos la existencia. Uno de los primeros frutos es la ligereza interior. La mente acostumbrada a cargar con preocupaciones, culpas y planes interminables, se siente como una mochila demasiado pesada. Cuando cultivamos serenidad consciente, esa carga se aligera, no porque los problemas desaparezcan, sino porque aprendemos a no llevar más de lo necesario. Igual que un viajero que abandona lo superfluo y conserva lo esencial, descubrimos que muchas de nuestras angustias eran añadidas por la mente, no impuestas por la vida. Otro fruto es la claridad. En medio del ruido mental, es difícil ver con nitidez. Tomamos decisiones apresuradas, hablamos sin pensar, actuamos desde la confusión, pero la serenidad consciente despeja el terreno interior, como la lluvia que limpia el aire. Esa claridad nos permite ver lo que antes pasaba inadvertido. Oportunidades, señales, lecciones. La vida deja de ser un laberinto de reacciones y se convierte en un camino con más coherencia. También aparece la compasión natural. Cuando uno vive en agitación constante, se centra demasiado en su propio dolor y es difícil mirar con empatía el dolor ajeno. La serenidad consciente abre espacio en el corazón. Al estar en calma, podemos reconocer el sufrimiento de los demás sin sentirnos desbordados por él. Surge una compasión que no es sentimentalismo ni sacrificio, sino comprensión serena. Esa compasión transforma las relaciones, porque empezamos a responder con amabilidad, incluso en momentos de tensión. Otro fruto es la confianza. La mente agitada cree que debe controlarlo todo. La mente serena confía en el fluir de la vida. Esa confianza no es ingenuidad, sino sabiduría. Es reconocer que el río sigue su curso aunque no lo dirijamos, que el sol se levanta cada día, sin nuestra intervención, que el Tao sostiene el equilibrio del universo mucho antes de que nosotros existiéramos.
Esa confianza libera de la necesidad de prever cada detalle y permite descansar en la certeza de que, pase lo que pase, hay un orden más grande que nos envuelve. Con la serenidad consciente, también llega una forma distinta de relacionarse con el tiempo. El pasado deja de ser un peso insoportable porque comprendemos que ya no existe más que como memoria. El futuro deja de ser un fantasma inquietante porque entendemos que aún no ha nacido. La mente se asienta en el presente y desde allí la vida se experimenta con mayor plenitud. Lo cotidiano se vuelve valioso. Un amanecer, una conversación, una pausa, todo adquiere significado. El fruto, más profundo quizá, es la libertad. No libertad externa, porque siempre habrá circunstancias que escapen a nuestro control, sino libertad interior. La serenidad consciente nos recuerda que no somos esclavos de nuestras emociones, que no estamos condenados a reaccionar de manera automática. Esa libertad interior es el verdadero poder. El poder de elegir cómo responder, el poder de mantener el centro en medio de la tormenta, el poder de ser dueños de nuestra propia mente. Y algo sorprendente ocurre cuando vivimos desde esa libertad. Dejamos de sentir que necesitamos tanto. La vida se simplifica. Ya no dependemos de la aprobación constante. Ya no buscamos desesperadamente llenar vacíos con cosas externas. La serenidad consciente nos conecta con lo suficiente, y en esa suficiencia descubrimos una riqueza que nunca habíamos visto. Los frutos, entonces, no son espectaculares a los ojos externos. Nadie vendrá a felicitarnos porque respiramos con calma o porque respondimos con suavidad en lugar de gritar. Pero interiormente, el cambio es inmenso. La serenidad consciente convierte cada día en un terreno fértil, y con el tiempo, esa siembra florece en una existencia más plena, más libre y más luminosa. Los frutos de la serenidad consciente no se limitan a una sensación pasajera de paz, sino que impregnan toda la experiencia vital de una manera que transforma lentamente cada rincón de la existencia. Son frutos silenciosos, invisibles al principio, pero tan poderosos que terminan por reconfigurar el modo en que habitamos el mundo. Uno de los más notables es la capacidad de percibir el presente con mayor profundidad. La mayoría de las veces nos movemos como si estuviéramos dormidos, atrapados entre recuerdos y expectativas. Cuando la serenidad consciente madura, el instante se abre ante nosotros con una riqueza que antes pasaba inadvertida. El color de una hoja, el sonido de un paso, la calidez del sol sobre la piel, todo se revela como un milagro. Ya no necesitamos experiencias grandiosas para sentir plenitud. La plenitud se encuentra en cada detalle. Otro fruto esencial es la transformación del diálogo interno. La mente que no ha cultivado serenidad suele hablarse con dureza, juzga, critica, exige, compara. Esa voz constante desgasta más que cualquier circunstancia externa. Con la serenidad consciente, esa voz se suaviza. No desaparece, pero pierde su tono agresivo. El diálogo interno se convierte en un espacio de comprensión en el que nos tratamos con la misma paciencia que tendríamos con un niño o con un amigo. Esa amabilidad hacia uno mismo no es debilidad, sino una fuerza silenciosa que nos permite sostenernos incluso en los momentos más duros. La serenidad consciente también genera resiliencia. La vida nunca deja de presentar dificultades, pérdidas, enfermedades, cambios inesperados. La diferencia es cómo nos encontramos frente a ellas. Una mente agitada se rompe fácilmente, como un vidrio frágil. Una mente cultivada en la serenidad es como el junco que se dobla con el viento pero no se quiebra. Esta resiliencia no significa ausencia de dolor, sino capacidad de atravesarlo sin quedar destruido. El sufrimiento ya no es una condena interminable, sino una experiencia que, aunque difícil, puede ser sostenida con dignidad. Otro fruto es la expansión de la percepción del tiempo. La prisa distorsiona la manera en que vivimos las horas. Siempre estamos corriendo hacia un después que nunca llega. La serenidad consciente estira el tiempo, no porque lo alargue físicamente, sino porque nos permite habitarlo. Una comida no es una carrera,
sino un ritual. Un paseo no es un trámite, sino una oportunidad de encuentro con la vida. Esta sensación de amplitud transforma por completo la calidad de los días, porque descubrimos que no necesitamos más horas, sino más presencia en las horas que ya tenemos. La serenidad consciente, además, potencia la creatividad. Cuando la mente está saturada de preocupaciones y pensamientos desordenados, es difícil que surjan ideas claras. Pero en la calma, la creatividad florece naturalmente. Igual que un lago en calma refleja con nitidez el cielo, una mente serena refleja soluciones, imágenes, intuiciones que antes estaban ocultas bajo el ruido. Esta creatividad no se limita al arte, también se manifiesta en la forma de resolver problemas cotidianos, de relacionarnos con los demás, de mirar la vida desde perspectivas nuevas. Otro fruto profundo es el desapego saludable. No significa indiferencia hacia las personas o las cosas, sino la capacidad de disfrutar sin aferrarse y de soltar sin desesperación. La serenidad consciente enseña que todo en la vida es transitorio. Las alegrías, las tristezas, las relaciones, las posesiones. Esta comprensión no nos vuelve fríos, sino más capaces de amar y valorar mientras algo está presente, sin la ansiedad de retenerlo. Y cuando llega el momento de despedirnos, el dolor existe, pero no se convierte en destrucción, porque comprendemos que nada nos pertenecía en absoluto. La serenidad consciente también mejora la salud física. El cuerpo está íntimamente ligado a la mente, y la agitación mental genera tensiones constantes, músculos rígidos, respiración superficial, sueño intranquilo. Cuando practicamos serenidad consciente, el cuerpo comienza a relajarse de manera natural. La respiración se vuelve más profunda, el descanso más reparador, la energía más estable. Es como si todo el organismo respondiera a esa calma interior, recordándonos que mente y cuerpo son un solo tejido. En las relaciones humanas, los frutos son igualmente evidentes. Una persona que vive desde la serenidad transmite confianza y estabilidad. Su sola presencia calma, incluso sin palabras. Esa serenidad contagia y genera un entorno en el que otros pueden sentirse seguros y comprendidos. Las discusiones pierden intensidad porque no necesitan alimentarse de reacciones impulsivas. La convivencia se vuelve más fluida porque la serenidad consciente nos enseña a escuchar, a esperar, a respetar los ritmos de cada quien. Otro fruto invaluable es la gratitud espontánea. Al vivir con serenidad consciente, uno comienza a notar la interdependencia de todo. Reconocemos que estamos vivos gracias a miles de elementos invisibles, el aire que respiramos, los alimentos que llegan a nuestra mesa, el esfuerzo de quienes trabajan para que tengamos lo que necesitamos. Esta gratitud no es un ejercicio forzado, sino una reacción natural a la claridad de ver la realidad como es. Y esa gratitud transforma el corazón, lo vuelve menos exigente, más abierto, más capaz de reconocer la abundancia que ya nos rodea. Quizá uno de los frutos más transformadores sea la reconciliación con uno mismo. Muchas personas viven en guerra interior, peleando contra su pasado, contra su cuerpo, contra sus pensamientos. La serenidad consciente ofrece un espacio de reconciliación, en el que comprendemos que no hay nada que eliminar, solo algo que integrar. Cada herida, cada error, cada emoción tiene un lugar en la totalidad de lo que somos. Esta reconciliación trae consigo una paz tan profunda que se convierte en fundamento de toda la existencia. Y finalmente, cuando la serenidad consciente madura, aparece una conexión más amplia con el misterio de la vida. No podemos explicarlo del todo, pero sentimos que formamos parte de algo inmenso. No somos piezas aisladas, sino expresiones de un mismo flujo que abarca montañas, mares, estrellas y seres humanos. Esta experiencia no necesita dogmas ni teorías. Es una certeza silenciosa que llena de humildad y reverencia. Desde allí, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un escenario de aprendizaje y gratitud. Todos estos frutos, ligereza, claridad, compasión, confianza,
amplitud del tiempo, creatividad, desapego, salud, gratitud y reconciliación no son regalos lejanos. Están disponibles aquí y ahora, cada vez que elegimos regresar al presente y habitarlo con serenidad consciente. No llegan de golpe, pero se acumulan como gotas que, con el tiempo, llenan un río. Y ese río, tarde o temprano, nos conduce a una vida más plena, más libre y más en paz. Cuando la serenidad consciente empieza a echar raíces profundas, se convierte en una especie de atmósfera interior que acompaña a la persona en todos sus movimientos. Un trasfondo silencioso que da forma a cada gesto y a cada palabra. Lo más notable de estos frutos no es que surjan de un esfuerzo forzado, sino de un proceso natural, como la flor que brota de la semilla cuando encuentra tierra fértil. En el taoísmo, esa tierra fértil es la disposición a dejar que las cosas sean, la apertura a fluir con lo que la vida trae sin la necesidad constante de oponerse. Uno de los frutos más valiosos de esa serenidad es la estabilidad emocional. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a vivir como hojas arrastradas por el viento. Una palabra amable nos eleva, una crítica nos derrumba, un éxito momentáneo nos llena de orgullo, un fracaso nos consume. La serenidad consciente rompe ese vaivén interminable. No elimina las emociones, pero les da un marco más amplio. Una persona serena siente alegría, tristeza, entusiasmo o enojo, pero no queda esclava de ninguno de esos estados. En lugar de ser sacudida de un lado a otro, se convierte en el árbol cuyas raíces profundas le permiten permanecer firme aún en medio de la tormenta. Otro fruto profundo es la lucidez frente a la ilusión de la posesión. La mente agitada tiende a aferrarse a objetos, a personas, a identidades. Vivimos con miedo de perder lo que tenemos o lo que creemos ser. La serenidad consciente trae una comprensión distinta. Nada nos pertenece realmente. Todo lo que llega es prestado por un tiempo. Esta visión no genera vacío, sino libertad, porque cuando sabemos que nada es permanente, dejamos de aferrarnos con desesperación y empezamos a disfrutar con gratitud lo que tenemos mientras está presente. Así, cada relación, cada momento, cada bien material se experimenta con una riqueza más profunda, pero sin la ansiedad de retenerlo para siempre. La serenidad consciente también da frutos en la forma en que nos relacionamos con el sufrimiento. Normalmente, cuando aparece el dolor, lo rechazamos con todas nuestras fuerzas. Esa resistencia multiplica la angustia. Sufrimos por lo que ocurre y además sufrimos por no querer sufrir. En cambio, cuando hay serenidad consciente, nos permitimos vivir el dolor sin resistencia añadida. Reconocemos la herida, la sentimos, pero no la convertimos en una condena eterna. La serenidad no elimina el sufrimiento, pero lo transforma en experiencia de aprendizaje, en oportunidad de maduración, en camino hacia una comprensión más profunda de la vida. Un fruto sutil pero poderoso es la capacidad de encontrar belleza en lo pequeño. La mente apresurada necesita estímulos cada vez más intensos para sentirse satisfecha. La serenidad consciente, en cambio, abre los ojos a la delicadeza de lo cotidiano. Un amanecer deja de ser un hecho común para convertirse en espectáculo. El canto de un pájaro se percibe como música. El silencio de la noche se experimenta como un regalo. Lo ordinario se revela extraordinario, y esa mirada devuelve frescura a la existencia. Además, la serenidad consciente suaviza la relación con el tiempo. La prisa nos convierte en prisioneros de la agenda, siempre corriendo hacia un futuro, siempre huyendo de un pasado. Cuando cultivamos serenidad, el tiempo se convierte en aliado. Descubrimos que no necesitamos acelerar nada. Cada cosa tiene su momento natural. Igual que una semilla no florece antes de tiempo por mucho que la presionemos, la vida sigue su propio ritmo. La serenidad nos enseña a respetar ese ritmo, y en ese respeto encontramos descanso. Otro fruto significativo es la fortaleza interior. Puede parecer contradictorio, pero la suavidad trae consigo una fuerza inmensa, no la fuerza agresiva que busca imponerse, sino la fortaleza serena de quien no se rompe.
Quien cultiva serenidad consciente ya no teme tanto a los cambios ni a la incertidumbre, porque sabe que su centro no depende de lo que ocurre afuera. Esa fortaleza silenciosa se convierte en refugio, tanto para uno mismo como para quienes lo rodean. La serenidad consciente también expande la comprensión de la interdependencia. Al aquietarse la mente, se hace evidente que nada existe por sí solo. Nuestro alimento depende del trabajo de otros, nuestra respiración depende de los árboles, nuestra vida depende de miles de condiciones que no controlamos. Este reconocimiento despierta una gratitud que ya no es solo una emoción ocasional, sino un modo de mirar el mundo. Cada cosa se convierte en motivo de agradecimiento, y ese agradecimiento trae consigo alegría y humildad. Otro fruto es la autenticidad. Cuando la mente está agitada, solemos actuar desde máscaras, intentando agradar, aparentar o defendernos. La serenidad consciente nos libera de esa necesidad. Al estar en paz con nosotros mismos, dejamos de buscar validación constante. Actuamos con más honestidad, con más sencillez, con más coherencia. Esta autenticidad fortalece los vínculos, porque los demás perciben la transparencia y la claridad de alguien que no necesita ocultarse. Y quizás uno de los frutos más transformadores sea la reconciliación con el misterio de la vida. La mente agitada quiere respuestas para todo, explicaciones absolutas, garantías. La serenidad consciente reconoce que no todo puede ser comprendido ni controlado, y en lugar de angustiarse por ello, se abre a la reverencia. Esa apertura al misterio no debilita, al contrario, fortalece, porque nos recuerda que somos parte de algo más grande, que no necesitamos cargar con el peso de controlar el universo. Esa humildad despierta asombro, y el asombro es una de las fuentes más puras de alegría. La serenidad consciente, con todos estos frutos, no es un estado inalcanzable ni un privilegio de unos pocos. Está disponible en cada respiración, en cada pausa, en cada momento en que elegimos no reaccionar de manera automática. Su cultivo requiere paciencia, porque no se instala de un día para otro, pero con el tiempo se convierte en un hábito, en un modo de ser. Y cuando se alcanza esa madurez, la vida entera se transforma. Ya no es un campo de batalla, sino un camino de aprendizaje y de belleza. La enseñanza del taoísmo sobre la serenidad consciente no es un discurso teórico, es una invitación directa a vivir de otra manera. Hemos visto cómo la calma profunda no depende de las circunstancias, sino de la actitud con la que enfrentamos lo que la vida nos trae. La serenidad consciente es la llave que abre un espacio de libertad interior, donde dejamos de ser esclavos del ruido mental y comenzamos a experimentar la vida en su pureza. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces el sufrimiento que sientes viene, no de lo que ocurre, sino de la forma en que lo interpretas y lo resistes? ¿Cuántas veces la impaciencia, el miedo o la ira te arrebataron el presente? El sendero taoísta nos recuerda que la serenidad no es ausencia de movimiento, sino un modo distinto de caminar. Es aprender a vivir como el agua, suave, flexible, pero con la fuerza suficiente para transformar montañas. Esta serenidad consciente es también un recordatorio de que no estás separado de la totalidad. Cuando respiras, respira el universo contigo. Cuando permaneces en silencio, todo lo existente habla en ese silencio. No necesitas ir lejos para encontrarla. Está aquí, en cada instante, esperando a ser reconocida. El cierre de este camino es en realidad un nuevo inicio, porque no se trata de llegar a un punto final, sino de comprender que cada día, cada gesto, cada palabra es una oportunidad para volver al sendero, y cuanto más lo recorres, más descubres que la serenidad consciente no es solo un refugio, sino una manera de habitar la vida con dignidad, con suavidad y con un corazón en paz. Si estas palabras han resonado en ti, te invito a suscribirte y acompañar este espacio donde cada semana exploramos juntos la sabiduría taoísta. Comparte en los comentarios qué significa para ti caminar hacia la serenidad consciente en tu vida diaria.